Seyran! Emre! Nerede? Kaçırdılar. Seyran! Yali Emin es español, saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de televisión Yali Kapkini? ¿Cuándo terminará la cuestión de Abidin? ¿Se enterará Ali Saga de que Ifakhat mató a Fazilet? ¿Y cuáles son los acontecimientos impactantes sobre Ifakhat? ¿Morirá Seyran? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Ferit y Seyran sean siempre felices, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, en el nuevo episodio, Ifakhat se encontrará en una situación grave debido a la creciente presión sobre ella y la posibilidad de que se revelen sus secretos pasados. A medida que los secretos que Ifakhat ha estado guardando durante años vayan saliendo a la luz uno a uno, la tensión aumentará dentro de la mansión. A medida que el vínculo entre Seyran y Ferit comience a fortalecerse, las expectativas de Ali Saga sobre esta relación también cambiarán. Sin embargo, también aguardan en la puerta acontecimientos que amenazan la vida de Seyran. Ahora abordaremos estos temas uno por uno. En primer lugar, ¿cuándo terminará la cuestión de Abidin? Los residentes de la mansión ven el pasado y el secreto de Abidin como una amenaza. Ifakhat quiere que Abidin desaparezca lo antes posible y esto hace que sus planes se vuelvan más complicados. Sin embargo, poco a poco empezarán a salir a la luz algunos hechos que Abidin ha estado ocultando sobre su propia familia y su pasado. Según nuestras predicciones, el problema de Abidin continuará durante algunos episodios más, porque Abidin no podrá descansar hasta que resuelva este problema radicalmente. Por esta razón, este tema no terminará y el corazón de Abidin no se enfriará hasta que Latif regrese a la serie. ¿Morirá Seyran? El peligro de muerte de Seyran se ha convertido en un tema frecuentemente discutido desde el final de la temporada pasada. Los peligros que le puedan pasar a Seyran pueden perturbar la paz de la mansión y hacer que Ferit tenga una actitud más protectora. Especialmente la cooperación entre Diyar y Sinan parece apuntar a Seyran. Es imposible que tal evento suceda, pues la muerte de Seyran cambiaría por completo el tema principal de la serie y su relación con Ferit. Sin embargo, para aumentar la estructura dramática de la serie, es posible que vuelva a ocurrir un evento como la lesión de Seyran o el secuestro. Pero no te preocupes, Seyran definitivamente no morirá. ¿Se enterará Ali Saga de que Ifakhat mató a Fazilet? La confianza de Ali Saga en Ifakhat se pondrá a prueba cuando se revelen los hechos sobre la muerte de Fazilet. Si Ali Saga descubre este terrible secreto de Ifakhat, parece seguro que Ifakhat perderá por completo su lugar en la mansión. Sin embargo, Ifakhat puede darse cuenta de esta situación y tomar algunas medidas para protegerse. Tal vez pueda intentar salvarse revelando otro secreto que pueda utilizar como carta de triunfo contra Ali Saga. Las precauciones que puede tomar Ifakhat para evitar verse debilitado frente a Ali Saga son motivo de gran curiosidad. Creo que esto conducirá a que se revelen nuevos secretos. Entonces, por ahora, Ifakhat continuará protegiendo el hecho de que ella mató a Fazilet. ¿Cuáles son los acontecimientos impactantes sobre el acompañamiento? El pasado secreto de Ifakhat y los crímenes que cometió dentro de la mansión se irán revelando gradualmente. Existe una alta probabilidad de que Ifakhat haya dañado no solo a Fazilet sino también a otras personas. Uno de ellos era el adivino Fikrille.
En los últimos episodios de la serie, los planes secretos de Ifácat contra la gente de la mansión, especialmente Abidin y Ali Saga, pueden salir a la luz. Conocer el verdadero rostro de Ifácat a través de los otros residentes de la mansión podría agregar mucha emoción a la serie. Además, la revelación de secretos más importantes que guardó en el pasado puede iniciar una nueva ola de conflictos en la mansión. ¿Cómo afectará el conocimiento de la verdad por parte de Ali Saga al orden de la mansión? Si Ali Saga descubre el verdadero rostro de Ifácat, el equilibrio de la mansión puede cambiar por completo. En este caso, es posible que Ifácat sea removida completamente de la mansión o que tenga que configurar otro juego para limpiarse. ¿Hay otros secretos sobre el pasado de Ifácat? El pasado de Ifácat es bastante complejo y probablemente contenga otros secretos. La muerte de Facilet puede ser solo el comienzo de estos secretos. Creo que a medida que surjan acontecimientos más importantes, aprenderemos nuevos secretos de Ifácat. ¿Qué otros secretos se pueden revelar dentro de la mansión? Puede que haya otros eventos en el pasado de Ali Saga escondidos dentro de la mansión. Secretos no contados, especialmente sobre el pasado de la mansión, prepararán al público para grandes sorpresas en los siguientes episodios. Por eso, creo que hay otros secretos que aún no conocemos. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios. Por eso, en los próximos vídeos responderemos a tus preguntas más curiosas. Responderé las preguntas. Entonces, ¿crees que Serpil podría ser la hija de Ifácat? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿El amor de Seiran y Ferit comienza de nuevo? ¿Ferit se va de Diyar? ¿Qué es lo impactante de Esme? ¿O Esme perderá a su bebé? ¿Y cuáles son los impactantes detalles que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que comience el amor de Seiran y Ferit no deben olvidar darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, Ali Saga finalmente hizo hablar a su Aga y no permitió que Seiran se fuera. Esto realmente hizo sentir el peso de Ali Saga. Ali Saga no quería que Ferit cometiera errores como antes. Porque en ese momento, Ali Saga no pudo decirle basta a Hatuk y se reunieron después de arrepentirse durante mucho tiempo.
Ahora, Ali Saga no dejó ir a Seiran porque no quería que su nieto Ferit cometiera el mismo error que él y para evitar que Ferit se arrepintiera en el futuro. Así, vimos que Seifer aún no estaba terminado. Ahora, después de estos recientes acontecimientos, Diyar sufrirá un cambio completamente diferente para sacar provecho de la situación. Especialmente en nuestro vídeo anterior, dije que ahora veremos el verdadero rostro de Diyar. De hecho, con lo que le dijo a Seiran en este último episodio, demostró que en realidad tiene una cara diferente. El hecho de que Seiran no se vaya y siga estando cerca de Ferit permitirá a Diyar realizar movimientos furtivos. En este punto, incluso dijimos que Diyar podría cooperar con Sinan. Comenzaremos a ver nuevos detalles sobre este tema en la nueva sección. Al mismo tiempo, este episodio pasado fue un episodio decisivo para Seifer. Porque o el amor de Seiran y Ferit nunca volvería a ser el mismo, o Seiran y Ferit volverían a estar juntos. Lo esperado se hizo realidad y un rayo de esperanza apareció nuevamente para el amor de Seifer. Porque Seiran no irá a Antep nos recordó que este amor volverá a suceder. Creo que veremos una escena de viaje sorpresa en los próximos 2 episodios. Al mismo tiempo, habrá problemas entre Ferit y Diyar en esta parte. De esta forma, veremos a Ferit renunciar a Diyar en algunos episodios. Entonces Ferit elegirá Seiran y dejará Diyar. Además, Sinan finalmente comenzó a obtener información privilegiada. De esta forma, Ayesen demostró que es la nueva sultán de la serie. Si recuerdas, el viejo sirviente sultán también estaba involucrado en cosas tan astutas. Ahora tomó el lugar de Ayesen Sultan y empezó a hacer cosas furtivas. Incluso colaboró con Sinan en momentos inesperados. De esta forma, Sinan conocerá toda la información que quiera para Seiran. En cuanto a Sinan, actualmente no hay ninguna captura. Porque el amor entre Seiran y Ferit aún no ha comenzado. Sin embargo, después de algunos episodios de esta historia de amor, Sinan dará su nuevo paso. En esta parte, Sinan puede atrapar a Seiran y secuestrarla obteniendo información privilegiada. Sin embargo, llegados a este punto también podemos ver acontecimientos que nos impactarán, para evitar un escenario similar al de la temporada pasada con el secuestro de Seiran. Especialmente creo que algo le pasará a Esme en esta parte. Durante estos eventos, el bebé nonato de Esme puede sufrir daños y Esme puede perder a su bebé. Luego, debido al dolor de su bebé, puede hacerse daño. De hecho, creo que un escenario como este sería más exacto. Aunque Sinan quiere secuestrar a Seiran, puede herir accidentalmente a Esme. Entonces Esme es llevada al hospital. Luego lo llevan a cirugía y se puede decir que su condición es peligrosa. Después, a pesar de todas las intervenciones, el bebé de Esme e incluso la propia Esme pueden morir. Un escenario así podría considerarse prematuro ya que la temporada acaba de comenzar. Sin embargo, en la última temporada hubo rumores de que el personaje de Esme quería irse. Si recuerdas, Esme incluso tenía cáncer, y aunque nadie se dio cuenta, su condición era bastante grave. Esperábamos que Esme se despidiera entonces. Sin embargo, el escenario cambió en el último momento y la enfermedad de Esme quedó en el olvido. Por eso no le pasó nada a Esme. Ahora, este escenario que acabo de mencionar puede suceder y Esme puede morir con su bebé. Creo que poco a poco veremos la evolución de este tema en los nuevos episodios. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios cualquier duda que quieras que te responda sobre el nuevo episodio en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿crees que Esme podría perder a su bebé? ¿O podría morir él también? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV.
Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Volverá a suceder el amor de Seiran y Ferit? ¿Qué es el gran juego del reino? ¿Diyar es realmente una mala persona? ¿Se producirá la separación de Ferit y Diyar? ¿Y las respuestas a tus preguntas más curiosas? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Diyar rompa con Ferit, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, Seiran y Ferit no pudieron deshacerse completamente de Sinan, tal como dijimos. Justo cuando nos acercábamos al final del guión del personaje de Sinan, ocurrió un acontecimiento inesperado. Mientras la policía busca a Sinan, Sinan recibirá un gran apoyo desde un lugar sorpresa. Así, Sinan tendrá la oportunidad de hacer su último movimiento por Seiran. Sinan sigue a Seiran paso a paso y conoce cada lugar al que va. Sinan, que ya no puede contar con el apoyo de su familia, recibirá ayuda de un nombre que nos sorprenderá. Ese nombre será Diyar, quien aparece como el ángel de la bondad en la serie. Aunque Diyar parece tener buenas intenciones hacia Seiran y todos los demás, ahora él también cambiará. Si recuerdas, dijimos lo mismo del personaje de Sinan. Mencionamos que aunque Sinan fue tratado y parecía estar bien, en realidad no era una buena persona. Entonces, tal y como decíamos, el personaje de Sinan mostró su verdadero rostro. Ahora Sinan es un psicópata y ha revelado su lado malvado. Creo que ocurrirá un escenario similar para Diyar. Aunque Diyar es bueno para Ferit y lleva la imagen de un ángel bueno en la serie, él también cambiará. En este punto, la única diferencia entre Diyar y Sinan es que Diyar no era una mala persona antes. En otras palabras, Sinan era una mala persona antes y después de recibir tratamiento, intentaba ser una buena persona. Sin embargo, no pudo lograrlo por completo cuando perdió a Seiran. En realidad, Diyar era una buena persona antes. Pero cambiará cuando sienta celos del acercamiento de Ferit y Seiran. Entonces Diyar ahora continuará la serie como una mala persona. Aunque no es tan psicótico como Sinan,
el acercamiento entre Ferit y Seiran lo llevará por mal camino. De hecho, los errores de Diyar provocarán acontecimientos que nadie esperaba que sucedieran. En este apartado volvemos al tema que mencioné antes. Entonces, el nombre sorpresa que ayudará a Sinan será Diyar. Diyar ahora revelará su lado celoso, especialmente con la cercanía de Ferit con Seiran y la prolongación de la cuestión del matrimonio por parte de Ferit. De este modo, se encontrará en condiciones de ayudar a Sinan, aunque él no quiera. De esta forma, Sinan seguirá estando cerca de Seiran y no será atrapado fácilmente. En definitiva, el guión de Sinan no está terminado, como dije antes. Sinan acaba de salir de Seiran. Habrá un escenario similar para el reino. En otras palabras, Diyar estará separado de Ferit durante algunos capítulos. De esta forma, Diyar pensará que la persona que le quitó a Ferit es Seiran y tendrá malos pensamientos sobre Seiran. Al mismo tiempo, con la separación de Ferit y Diyar, el amor de Seiran y Ferit comenzará de nuevo. Pero creo que esta vez su amor será más apasionado. Al mismo tiempo, Seiran y Ferit, que poco a poco se están acercando, harán felices a todos con escenas románticas con la aparición de Diyar. Pero primero, Ferit debe creer completamente en Seiran. Porque Ferit todavía no podía entender por qué Seiran lo dejó y eligió a Sinan. Cuando escuche este tema de manera más clara y significativa de parte de Seiran, el hielo se derretirá por completo. De esta manera, no solo Sinan, sino incluso Diyar no podrán interponerse entre Seifer. En el nuevo episodio, comenzaremos a ver estos escenarios gradualmente. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios cualquier duda que quieras que te responda sobre el nuevo episodio en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿crees que el matrimonio de Diyar y Ferit se realizará plenamente? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.
¿Cuáles son las declaraciones sorpresa que se hacen sobre la serie? ¿O finalmente comenzará el amor de Seiran y Ferit? ¿Se vengará Abidin? ¿Y Abidin matará a Ali Saga? ¿Ali Saga regresará en el nuevo episodio? ¿Y cuáles son los impactantes detalles que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que el amor de Ferit y Seiran comience de nuevo, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, la serie Yali Kapkini terminó con un episodio en el que llegamos al final de las escenas en las que Seiran y Ferit vivieron vidas separadas por última vez y Seifer ahora regresará. En las series de televisión, los acontecimientos que queremos no suelen ocurrir en los primeros 5 episodios, sino que se introduce una nueva historia. Sin embargo, después de estos 5 episodios, poco a poco van surgiendo las historias que estábamos esperando. Es por eso que eventos tan esperados comenzarán a suceder en los nuevos episodios de la serie. De hecho, el narrador de la serie, Gülseren Budayıcıoğlu, hizo algunas declaraciones al respecto. Nokta como dijo Gülseren Budayıcıoğlu, el narrador de la serie de televisión Yali Kapkini, en el vídeo que vimos, dado que la serie Yali Kapkini está al comienzo de la nueva temporada, se transmite con dichos episodios. Sin embargo, en los siguientes episodios nos esperan secciones que encantarán a la audiencia. Así que no te preocupes, los eventos de estos episodios son temporales. Aunque Seiran acepta estar con Sinan y Ferit acepta casarse con Diyar, estos eventos no sucederán por completo. De hecho, volverá el amor por Seifer que estábamos esperando en 2 episodios. Si no me creéis, esto lo dice el propio narrador de la serie en el vídeo explicativo que acabamos de realizar. En definitiva, estad atentos, Seifer vuelve. A medida que Seiran y Ferit se reúnan nuevamente, también se producirán algunas hostilidades. Los más importantes serán Diyar y su familia. Con Ferit abandonando Diyar en el último momento, la familia de Diyar se convertirá en enemiga de los Korhan. Al mismo tiempo, Seiran, que dejó de estar con Sinan, ahora está más cerca de Ferit, por lo que Sinan y Seiran se divorciarán. Así, con este divorcio, Sinan y su familia se convertirán en enemigos de Seiran y Ferit. Este problema incluso se mencionó en el resumen del último episodio. En el resumen del episodio, ahora, a los Korhan les espera una guerra que nunca podrían haber predicho. Si bien el número y el poder de sus enemigos aumentan, no tienen más remedio que unirse. Se dijo. Como está escrito en el resumen de este episodio, los nuevos enemigos serán las familias de Diyar y Sinan. Así, Ferit y Seiran se unirán nuevamente para hacer frente a estos enemigos. En otras palabras, el resumen del episodio en realidad indica que Seiran y Ferit volverán a estar juntos. Al mismo tiempo, no será solo la hostilidad de Diyar y Sinan. Abidin, que supo que es Korhan en este último episodio, ahora será el nuevo enemigo de los Korhan. Una de las mejores cosas de este último episodio es que finalmente conocimos la historia de Abidin, uno de los protagonistas secundarios. Quienes siguen de cerca nuestro canal saben que siempre hemos dicho en nuestros videos y transmisiones en vivo que algún día veremos la historia real de Abidin y aprenderemos por lo que realmente vivieron los demás personajes. En este último episodio, después de Suna, Esme, Hatuk, Kasim, en parte y Fakat, en parte Ali Saga, finalmente vimos la verdadera historia de Abidin. Si recuerdas, conocimos las historias de estos otros personajes y lo que realmente vivieron la temporada pasada. Por supuesto, hay novedades sobre los pasados separados de Ali Saga e Fakat. Así que los aprenderemos por completo en los siguientes apartados. Abidin es en realidad un verdadero Korhan. Su padre y Ali Saga son medio hermanos.
Entonces Abidin es el sobrino de Ali Saga. En este sentido, Abidin es un verdadero Korhan. Sin embargo, el asesinato de los padres de Abidin por Alice Korhan resultó en venganza para Abidin. Así, Abidin se vengará de su familia, primero de Ali Saga y luego de todos los Korhans. Por lo tanto, en la última escena, llegó al-Yali y se sentó en el trono de Alice Korhan. Por lo tanto, Abidin anunciará a todos que ahora es Korhan y que tiene derecho al trono Korhan. En el nuevo episodio, si Ferit y todos los demás se enteran de esto, las cosas se complicarán mucho. De hecho, Ifakat, que escuche esto, le contará a Ali Saga sobre la situación y le dirá a Ali Saga que venga a la mansión urgentemente y que aquí todo está patas arriba. Al enterarse de esto, Ali Saga regresará inmediatamente a Turquía con el primer avión. Entonces, ya sea al final de este nuevo episodio o en el próximo, Ali Saga regresará a la serie. Cuando Ali Saga regrese, tomará todos los hilos en sus manos. Ali Saga arreglará eventos como que Ferit cancele su matrimonio con Diyar y Abidin entre en modo de venganza. Quizás Ali Saga pueda contarle a Abidin sobre otros acontecimientos inusuales y más desconocidos del pasado. De esta manera, Abidin renuncia a su venganza o comparte el trono de Korhan. De lo contrario, Abidin no escuchará a Ali Saga ni siquiera a Ferit y, por tanto, se vengará inesperadamente. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios cualquier duda que quieras que te responda sobre la nueva temporada en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿crees que Abidin puede matar a Ali Saga? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. И события серии Kingfisher, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Увидимся в следующих видео. Tepki de var, onu da söyleyeyim. Hep Afra ve Mert'in ilişkileri, barışmaları, küsmeleri dizinin önüne geçiyor. Bu yüzden reytingler düşüş var. Sette de bu negatiflik yansıyor gibi yorumlar da var. Bununla ilgili sizin bir hem izleyici olarak hem hikayenin sahibi olarak düşünceleriniz neler? Valla bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Onlara çok hakim değilim doğrusu. Ama çok eleştirseler de o eleştirenler diziyi en çok seyredenler. Onun için o eleştirileri biz hep çok dikkate alıyoruz. Çünkü onlar o kadar kızıyorlar ki insan evindeki birine bu kadar kızar. Yani çok yakınına kızar. Demek ki dizi onlar için yani çok değerli, çok kıymetli ve çok etkileniyorlar. Peki çok teşekkür ederiz. Hola España, soy Emak Ramazan Demir. Ferit en una nueva vida. No te pierdas la serie en Antena 3. ¿Ferit y Diyar realmente se van a casar? ¿O es este el juego de Ferit? ¿Seiran seguirá estando con Sinan? ¿Sinan hará algún movimiento contra Ferit? ¿Cuál es ese detalle tan importante en el póster de la serie de TV? ¿Y las respuestas a tus preguntas más curiosas? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen que Ferit y Diyar deben separarse, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, a medida que avanzan los episodios de la serie Yali Kapkini, Ferit y Seiran entran en caminos cada vez más inextricables. Si bien pensaron que Seiran no se casaría con Sinan, se casaron con Sinan y ahora fueron a Bala.
Por otro lado, cuando Ferit dejó Diyar, esta vez acontecimientos como el compromiso de Diyar y Ferit hicieron las cosas aún más difíciles. Sin embargo, a pesar de todo, ni Seyran ni Ferit se han olvidado y sus corazones siguen latiendo juntos. Aunque Seyran piensa que es feliz y Ferit intenta vivir como si fuera feliz, ninguno de los dos es realmente feliz. Seyran y Ferit no serán completamente felices hasta que se reúnan. Ambos entenderán esto eventualmente. Seyran se irá alejando poco a poco de la idea de que es feliz con Sinan. Porque Seyran se dará cuenta de que la familia de Sinan tiene motivos ocultos y comprenderá que Sinan es una persona diferente. Seyran, que entendió esto por primera vez con el tema de la casa, luego se volverá más consciente de todo cuando conozca el pasado de Sinan. A partir de este momento, pedirá ayuda a Ferit y comprenderá plenamente qué tipo de persona es realmente Sinan. Ferit, por otro lado, pensará que está con Diyar solo para entretenerse y olvidarse de Seyran. Entonces, Ferit, que se siente mejor al lado de Seyran y cuyos sentimientos de amor vuelven a surgir, elegirá a Seyran. Pero mientras Seyran está en la etapa de conocer el verdadero rostro de Sinan, Ferit hará planes de matrimonio con Diyar. Sin embargo, Ferit, que se da cuenta de que realmente ama a Seyran, abandonará este camino y no se casará por completo con Diyar. Así que el matrimonio de Ferit y Diyar no se producirá en el último minuto. A medida que Seyran y Ferit comiencen a acercarse en poco tiempo, creo que veremos las esperadas escenas románticas de Seifer. Incluso sucederá repentinamente en estas escenas. Entonces, en el momento en que decimos que Seyran y Ferit comenzaron a acercarse, veremos una escena romántica en una escena que nunca esperábamos. Creo que después de esta etapa comenzará la hostilidad entre Diyar y Sinan. Compartimos con ustedes en nuestro vídeo anterior que especialmente Sinan tendería a dañar a Seyran en este punto. Aquí es exactamente donde entrará en juego Ferit Korhan, a quien todos amamos. Tan pronto como Ferit se dé cuenta de que Sinan está dañando a Seyran, intervendrá en esta situación. Por tanto, Sinan sentirá hostilidad hacia Ferit. En este punto, incluso veremos en qué tipo de psicópatas piensa Sinan. Porque Sinan no rompió con su anterior novia en vano y no recibió tratamiento en vano. Entonces, creo que Sinan será el personaje más psicópata que veremos hasta ahora. Eso sí, no olvidemos que se volverá aún más loco cuando Seyran lo deje. Ferit no será el único que detendrá a Sinan. Al mismo tiempo, aunque los pensamientos de Abidin hacia Ferit cambiarán después de que se convierta en Korhan, seguirá apoyando a Ferit contra Sinan. Así, los Korhan vencerán a Sinan y su familia. Seyran por su parte volverá a pensar en el error que cometió y tendrá una hermosa relación con Ferit, esta vez no se separarán. Creo que a medida que avancen estos acontecimientos, también escucharemos noticias del hijo de Ferit y Seyran. De hecho, en el último episodio, Ferit le dijo a Seyran: "Todavía quiero que seas mi hijo", indicando que este tema infantil se hará realidad en los siguientes episodios. Al mismo tiempo, dado que existe la posibilidad de que la serie sea el final de esta temporada, permítanme compartirles un detalle muy importante. Si recuerdas, en el póster de la serie Yali Kapkini con Seyran y Ferit daban la impresión de que estaban huyendo de algún lugar con su ropa elegante. Creo que la escena que vemos en esa foto del cartel sucederá. Entonces Ferit y Seyran se tomarán de la mano y huirán en el momento más inesperado. De hecho, si prestas atención, es como si estuvieran huyendo de un evento o de alguien. Como dije, Ferit y Seyran volverán a ser uno y escaparán cuando nadie se lo espera. Es posible que veamos este evento en algunos episodios o quizás a mitad de temporada. Por supuesto, creo que este es uno de los eventos finales de la serie. Entonces, si esta temporada es la última, es probable que también veamos este evento. Por último,
no olvides escribir en la sección de comentarios cualquier duda que quieras que te responda sobre la nueva temporada en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿cómo crees que debería ser el final de la serie? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. Kaldı, saatler kaldı. Biz çok heyecanlıyız. Akşama görüşmek üzere. Vallahi ben de seyirciler kadar heyecanlıyım bu sezon. Çünkü benim için de yeni bir hikaye, yeni bir Ferit olacak. Umarım mutlu, güzel bir sezon olur. Herkese iyi seyirler. Üçüncü sezon için kavuşmamıza gerçekten çok az kaldı. Çok merak ediyoruz biz. Eminim siz de merak ediyorsunuzdur. 8'de Star TV'de buluşalım. Bekliyoruz. Sevgili Yalı Çapkını izleyicileri, çok az kaldı. Bilersiniz. Haberiniz ola. Canım ülkemizde ve tüm dünyada gönülleri bizimle birlikte cuma günleri atan, gözleri parıl parıl parlayan herkese öncelikle selamlar olsun. Biz çok heyecanlıyız çünkü 3. sezonumuzun 1. bölümü bu akşam yayınlanacak. Her birinizi çok özledik. İnanın, ben kalbimden söylüyorum. Ben 3. sezona ayrı bir heyecanlıyım. Çünkü 2 senelik bir zaman atlaması var. Çok ilginç, çok değişik, çok heyecanlı şeyler her birimizi bekliyor. Yanımızda olursanız çok memnun oluruz. Her birinizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Yalı Çapkını 3. sezonuyla bu akşam 8'de başlıyor. Sizi de izlemeye davet ediyoruz. Bakalım bu sezon neler olacak, göreceğiz. ¿Cuándo se separarán Seiran y Sinan? ¿Se casarán Ferit y Diyar? ¿Ali Saga regresará? ¿Y cuáles son los impactantes detalles que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen que Seiran y Sinan deberían separarse, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, la serie Yali Kapkini ha dejado otro episodio en el que poco a poco se van revelando algunos secretos. En este último episodio de la serie, finalmente se respondieron algunas preguntas. Por ejemplo, vimos las respuestas a preguntas como ¿dónde está Ali Saga?, ¿qué tipo de persona es realmente Sinan?, ¿cómo se conocieron Ferit y Diyar y la vida pasada de Abidin? En el nuevo capítulo, comenzaremos a conocer respuestas más detalladas a estas preguntas. En primer lugar, no había nada sorprendente en el reino. Porque Diyar apareció ante Ferit cuando vivía una vida sin Seiran, y se conocieron de una manera muy normal. En otras palabras, no hubo nada malo en cómo se conocieron Diyar y Ferit, y tuvieron una reunión muy normal. Sin embargo, el encuentro de Sinan y Seiran es completamente diferente. Porque supimos quién es realmente Sinan, que conoció a Seiran a propósito y muchos otros detalles en este último episodio. Al principio, vimos que Sinan tenía un problema de ira y que a veces no podía detenerse. Incluso nos dimos cuenta de esto cuando estábamos golpeando al dueño de la casa. Entonces, el problema de Sinan en esta parte es que no puede controlar su ira. De hecho, creo que la fuente de los problemas de ira de Sinan es su madre Ayla. Porque la madre de Sinan, Ayla, no soporta ver a su hijo con otra persona. Incluso dijo lo mismo en Seiran. Por eso Ayla no quiere ver a su hijo no solo con Seiran, sino tampoco con ninguna chica. De hecho,
tuvieron lugar grandes acontecimientos entre la chica que era la novia anterior de Sinan y Sinan comenzó a recibir tratamiento después. Creo que Ayla pudo haber causado los problemas entre esta chica y Sinan. En otras palabras, Ayla utilizó los problemas de ira de Sinan para obligarlo a romper con su exnovia. Sinan cometió violencia contra su amada ex amante porque no podía controlar su ira y, finalmente, comenzó un tratamiento para sus problemas de ira. De esta forma, recibió tratamiento en el mismo lugar que Seiran. De hecho, Sinan, un poco obsesionado, vio a Seiran de antemano y quiso atraparla. Seiran ya pensó que Sinan era bueno con ella y se olvidó de Ferit. Entonces, en esta parte, entendemos que Sinan es en realidad una persona muy diferente y muy peligrosa de lo que parece. Habrá una separación entre Sinan y Seiran en los siguientes episodios. Vimos indicios de estos en este último episodio. Sin embargo, incluso si Sinan y Seiran se separan, Sinan no dejará a Seiran fácilmente. De hecho, en este punto, existe la posibilidad de que Sinan también pueda dañar a Seiran si vuelve a experimentar un ataque de ira. Sin embargo, creo que Ferit salvará a Seiran y detendrá a Sinan en este punto. Entonces, si Ferit no detiene esto, Sinan ahora podría dañar a Seiran, tal como hizo con su anterior ser querido. En los próximos episodios seremos testigos de la separación de Sinan y Seiran. Ayla, Muntas y Hazal, que creen haber conseguido la separación entre Sinan y Seiran, se toparán con acontecimientos inesperados. En esta parte, creo que Sinan, que constantemente piensa que ha perdido a Seiran a manos de Ferit, sin querer dañará a su familia. Veremos pistas sobre este tema en nuevos episodios. Al final de este último episodio se respondió otra pregunta frecuente. Esa pregunta era ¿dónde estaba Ali Saga? En una escena, Kasim hablaba de ¿dónde está Alice Korhan? Y decía que estaba en Suecia. Entonces, ¿por qué Ali Saga fue a Suecia? Por ejemplo, Ali Saga podría haber ido a Estados Unidos para estar con su hija Nuket o a Londres para estar con su nieto Kaya. Sin embargo, ir a Suecia dejó un interrogante en mente. Creo que Ali Saga no fue en vano a Suecia. Probablemente Ali Saga fue a Suecia para recibir tratamiento debido a su enfermedad. Sin embargo, les dijo a todos, especialmente a Ferit, que estaba allí para eventos como negocios de la empresa. También está al lado de Ali Saga en Latif. En este último episodio, con Abidin contando sus acontecimientos pasados, las cosas llegaron a un punto crítico para Latif y Ali Saga. Por este motivo, Kasim intentará llegar a Latif. En esta parte, Ali Saga y Latif volverán a la serie. Entonces, veremos a Ali Saga y Latif en la serie en algunos episodios. Al mismo tiempo, finalmente nos enteramos del pasado de Abidin, que se esperaba para la temporada 3. De hecho, Abidin fue abandonado en el orfanato a una edad temprana y luego Latif lo llevó a la mansión como chofer. De hecho, Abidin es de Antep, al igual que Korans y Sanlis. Por eso sus vínculos con Ali Saga comenzaron desde aquí. En esta parte, el hecho de que Hatuk fuera quien dejara a Abidin en el orfanato complicó mucho las cosas. Entonces, a medida que avancen los episodios, seguirán surgiendo nuevos datos sobre este evento. De hecho, Kasim y Suna escucharán este incidente de boca de Hatuk y descubrirán la verdad del asunto. Sin embargo, Ifakat también se involucra en esto al escuchar este incidente. Veamos si Ifakat tiene algo que ver en esto. Creo que Ifakat también estuvo involucrado en este incidente en algún momento. De todos modos, aprenderemos esto en el nuevo episodio. En otras palabras, a medida que se revela el telón de misterio sobre el incidente de Abidin, se revelarán nuevos secretos y comenzaremos a conocer hechos que nos sorprenderán aún más. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios cualquier duda que quieras que te responda sobre la nueva temporada en nuestro próximo vídeo de análisis.
Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿quiénes crees que podrían ser el padre y la madre de Abidin? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Es Abidin realmente uno de los Korhan? ¿Y de quién es hijo Abidin? ¿O los hermanos Abidin y Ferit? ¿Cómo supo Suna que Abidin era Korhan? ¿Y cuáles son los detalles explosivos que no se encuentran por ninguna parte sobre esto? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que salgan los hermanos Abidin y Ferit, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, en este vídeo revelamos el secreto tan esperado de la serie Yali Kapkini. Siempre os he dicho, tanto en nuestros vídeos como en nuestras retransmisiones en directo, que desde el inicio de la serie, los dos personajes importantes son muy importantes y que algunos de los secretos de la serie se esconden debajo de ellos. Uno de estos dos personajes es Ifakat y el otro es Abidin. Dijimos que debe haber un secreto sobre estos dos personajes. De hecho, semanas después de que dijimos en uno de nuestros videos que Ifakat mató a Fazilet Korhan, escuchamos a Ifakat anunciar esto. En otras palabras, se abrió un velo de secreto para Ifakat. Pero los verdaderos secretos explosivos de Ifakat aún no han sido revelados. Uno de estos secretos es Abidin, que es el tema de este vídeo. Aunque el secreto de Ifakat después del incidente de Fazilet es Abidin, otro secreto que no encontrarás en ninguna parte es sobre su marido. Explicaré ese tema con más detalle en nuestros próximos videos. Pero como dije, aunque este vídeo es sobre Abidin, quería hablar de él primero ya que Ifakat siempre ha tenido algo que ver en estos eventos. Ahora hablemos de que Abidin se convierta en Korhan. Empecemos desde el principio para entender este incidente de la forma más cómoda. El personaje de Abidin era alguien a quien Orhan llevó a la mansión como chofer cuando se encontraba en una situación difícil. El mayor spoiler sobre Abidin en la serie es por qué no se menciona la vida de Abidin antes de llegar a la mansión. Si se hubiera mencionado esto, ten por seguro que no lo hubiéramos sospechado. Sin embargo, la familia y el pasado de Abidin no fueron mencionados de ninguna manera. Piénselo, incluso se mencionó el pasado de Kaya con Piril. Pero nunca se mencionó el pasado de Abidin. Desde aquí entendemos que Abidin tiene un pasado muy diferente. Ahora, les comparto la historia estimada de Abidin, de la que alguna vez hablamos en nuestros videos. Sin embargo, estaba embarazada cuando tuvo un accidente con su marido. Después de este accidente, el marido de Ifakat, el hijo mayor de Ali Saga, muere y él sobrevive al incidente con heridas leves. Pero luego se cree que Ifakat también perdió a su bebé después de este accidente. Entonces, este niño nace sin que nadie lo sepa, e Ifakat lo deja en algún lugar sin decírselo a nadie y regresa a la mansión. Les dice a todos, especialmente a Ali Saga, que su hijo está muerto, y este incidente termina aquí. Pero a medida que pasa el tiempo, Orhan encuentra a un hombre llamado Abidin y comienza a trabajar como conductor en la mansión. Este Abidin es el hijo desconocido y en crecimiento de Ifakat. Incluso Ifakat desconoce el crecimiento de su hijo. Llegando a la verdadera bomba que desencadenó este incidente. Mientras Serrin cooperaba con Ifakat la temporada pasada, secuestró a Ferit Seiran cuando incluso la familia Isan estaba en la mansión. En ese episodio, Pelin y su madre Serrin también estaban en la habitación de Ifakat. Mientras Ifakat y Serrin discutían, Serrin le pidió cuentas a Ifakat. Ifakat preguntó, ¿por qué te sentiste tan animado? Y le dijo a Serrin, ¿confías en Nuket? Comillas. De hecho, la única persona en la que Serrin confiaba y su mayor baza contra los Korhan era Nuket. Ifakat y todos los demás lo sabían bien.
Pero en esa escena, Serrin realmente confió en Nuket y no pronunció tal discurso. Serrin le insinuó algo más a Ifakat allí, y Serrin le dijo a Ifakat en esa escena. Sabes muy bien a qué me refiero. En esta parte, significa que Serrin conoce el secreto de Ifakat. Creo que este secreto es el hijo desconocido de Ifakat. Porque Ifakat no tiene otros secretos desconocidos. Solo Ferit y Seiran sabían del amor prohibido de Ifakat con Orhan. Gulgun ya se enteró más tarde. Entonces es imposible que Serrin sepa esto. Por esta razón, el secreto de Ifakat puede ser su hijo desconocido. Serrin lo sabe a través de Nuket y esta es su carta de triunfo que hará que Ifakat haga cualquier cosa. Ifakat no sabe que Serrin y Nuket lo saben. Creo que en los próximos episodios, esta vez Nuket le dirá a Ifakat que su hijo está vivo y que ella lo sabe. En esta parte, Ifakat inmediatamente se propone encontrar a este niño y resultará que es el hijo de Abidin. En resumen, no es una coincidencia que Ifakat tratara tan mal a Abidin a sabiendas, es decir, constantemente dirigía a Suna hacia los demás, sabiendo que Abidin la amaba. Por lo tanto, creo que Abidin será en última instancia el hijo de Ifakat. De hecho, Ifakat estará muy molesta por lo que le hizo a Abidin. De hecho, la última vez hablamos de la posibilidad de que Abidin, además de ser hijo de Ifakat, también pudiera ser hijo de Orhan. Entonces, dijimos que incluso si Abidin no es el marido fallecido de Ifakat, definitivamente podría ser el de Orhan. En esta sección, afirmamos que la dureza deliberada de Ifakat hacia Abidin y la contratación de Abidin por parte de Orhan como chofer de la mansión lo demuestra. Bueno, ahora quiero hablarte de un evento que te sorprenderá aún más. Entonces, ¿cuál es el gran secreto de Orhan que oculta a todo el mundo? Luego les contaré un escenario que aún se desconoce y que creo que definitivamente Orhan también hizo esto. Ali Saga ya sabía de la relación de Ifakat y Orhan. Este tema ya os lo he explicado detalladamente en un vídeo. ¿Ifakat tiene hijos? Y si es así, ¿quién es el padre de este niño? Ifakat tiene un secreto que guarda en la serie y, como siempre digo, este secreto es el hijo de Ifakat, que ella oculta a todos. Como dije en detalle en videos anteriores, lo más probable es que el hijo de Ifakat sea Abidin. Bueno, si Ifakat tuviera un hijo, no lo escondería, lo usaría como rival de Ferit. Este es un comentario muy justo. Porque si Ifakat tuviera un hijo así, no lo escondería ni lo convertiría en el favorito de Ali Saga. Por supuesto, si este niño es del difunto marido de Ifakat. Entonces, supongo que la razón por la que Ifakat esconde este niño es que en realidad no es de su difunto marido. Creo que el hijo de Ifakat es el hijo de Orhan. En otras palabras, debido a la historia de amor secreta de Orhan con Ifakat, Ifakat quedó embarazada, pero luego Orhan tuvo que casarse con Gulgun. Dije que tenía que casarse. Porque Ali Saga le dijo a Orhan hace 2 episodios. Sabía de tu amor. A pesar de esto, casó a Orhan con Gulgun. De hecho, si Ali Saga hubiera respetado este amor, Ifakat se habría divorciado de su marido y se habría casado con Orhan. De esa manera, tampoco tendría que esconder a este niño. Entonces creo que Ifakat quedó embarazada de Orhan mientras estaba soltero. Sin embargo, cuando Ikat descubrió que estaba embarazada, dio a luz sin decirle a nadie que este niño era de Orhan. Luego dijeron que este niño murió durante el parto. Pero estuvieron de acuerdo con Orhan y Ifakat y mantuvieron a este niño recién nacido en secreto. Así, este niño creció con el tiempo. Este niño en crecimiento es Abidin. Abidin, quien fue contratado por el propio Orhan y lo ayudó cuando se encontraba en una situación difícil, es hijo de Orhan e Ifakat. Si Abidin fuera del difunto marido de Ifakat, entonces Ifakat lo habría criado y lo habría convertido en heredero de Ali Saga y rival de Ferit. Pero como Abidin era hijo de Orhan, Ifakat nunca quiso que se revelara que era hijo de Abidin. Entonces, como dije, si Abidin es de Korhan, la madre de Abidin es Ifakat y su padre es Orhan. Abidin es hijo de estos dos nacidos de un amor prohibido. Hemos hablado en profundidad de estos temas, con todas sus posibilidades, en los vídeos anteriores que viste. Así que ahora hay 2 posibilidades que harán que Abidin se convierta en Korhan.
Ya Abidin es el hijo de Orhan e Ifakat, nacido y abandonado por su amor prohibido. Si esto sucede, Abidin y Ferit pueden resultar hermanos. O Abidin es el hijo de Ifakat y su difunto marido. Si recuerdas, Ifakat dijo que perdió tanto a su bebé por nacer como a su esposo en un accidente en el pasado. Aquí, Abidin puede ser el hijo de Ifakat, a quien ella pensó que estaba muerto en su útero, pero que dio a luz al mismo tiempo en el hospital. Entonces, gracias a una de estas dos posibilidades, Abidin es definitivamente un Korhan. De hecho, como posibilidad adicional, si no se quiere que el personaje de Orhan e Ifakat provoque una reacción, tal vez Abidin resulte ser el hijo del difunto marido de Ifakat, es decir, el hijo mayor de Ali Saga. Es posible que Abidin haya nacido como hijo del hijo mayor de Ali Saga de otra mujer. Entonces, el secreto que Suna ocultó a Abidin es cierto. Abidin es verdaderamente de los Korhan. De hecho, permítanme reiterar un detalle que mencioné en nuestros videos anteriores como beneficio adicional. Si recuerdas, en el cartel de la serie cuando comenzó, los Korhan y Sanlis posaban sentados, mientras que los sirvientes como Latif y Sultan posaban de pie. Sin embargo, en esta parte, aunque Abidin debería haber estado de pie, Abidin posó sentado en una silla como si fuera un miembro de la familia. Desde aquí podemos comprender una vez más que Abidin es en realidad uno de los Korhan. Ahora vayamos a la última pregunta que es la más curiosa y confunde a todos. ¿Cómo supo Suna que Abidin era Korhan? Suna aprendió esto de alguien que definitivamente conocía el pasado de Abidin. Esta persona podría ser el adivino Fikrille. El adivino Fikrille, que conoce toda la historia de los Korhan y especialmente Fazilet Korhan, puede haberle dado este secreto a Suna. Es posible que Sefki haya oído hablar de este secreto y no se lo haya contado a nadie. Otra posibilidad en este sentido es que Sefki sea alguien que conozca a los Korhan o a Abidin desde hace mucho tiempo. Es posible que haya compartido este secreto con Suna antes de que Suna y Abidin se casaran. Entonces, podemos decir que Suna sabía por Sefki o por el adivino Fikrille que Abidin era de los Korhan y por lo tanto se casó con Abidin. Pero esto no significa que Suna no ame a Abidin. Aunque Suna amaba a Abidin, este secreto le hizo caer en un nuevo ansia de poder. Por este motivo, Suna no quiere que Abidin se entere de esto por ahora. Pero no te preocupes, veremos muchas escenas históricas hermosas sobre este tema. Francamente, este es el tema que más me apasiona en estos momentos y que espero que surja lo antes posible. Entonces, ¿de quién crees que es realmente hijo Abidin? ¿Y cuál de las posibilidades que enumeré tiene sentido para usted? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.